denuncian que los refugios donde el régimen de Nicolás Maduro aloja a los venezolanos que retornan al país son campos de concentración. Un informe de dos organizaciones de derechos humanos reveló las deplorables condiciones de los puestos de atención social integral donde los migrantes son obligados a hacer cuarentena en la frontera. Tras protagonizar el éxodo más masivo de la historia reciente en América Latina, decenas de miles de venezolanos han retornado en los últimos meses debido a las dificultades económicas con las que se han topado en los países de destino en la región a raíz de la pandemia. Pero la vuelta ha sido literalmente una tortura para muchos de ellos. El régimen de Nicolás Maduro creó en la frontera los puestos de asistencia social integral, PASI, donde deben hacer una estricta cuarentena preventiva donde todas las personas que ingresan al país deben hacerlo obligatoriamente. El Centro de Investigaciones Populares y el CEDOPAC, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, presentaron el informe Retornar en tiempos de pandemia, que revela lo que tuvieron que pasar los venezolanos alojados en los PASI antes de poder regresar a sus casas. Para algunos fue como vivir en un campo de concentración, dijo Mirla Pérez, investigadora de SECODAC, en la presentación del informe, citada por El Nacional. Eso es lo que se pudo reconstruir tras realizar 18 entrevistas a profundidad a venezolanos que habían regresado a Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. El terror, el horror y el aislamiento quedaron en la memoria de los venezolanos que pasaron por estos refugios, dijo Pérez. El que regresa debe lidiar con el retorno a Venezuela y esta situación a la que se somete. Esto es tortura, un trato inhumano extremo. El informe cita innumerables testimonios de los protagonistas, algunos ejemplos. Nos daban arroz con lenteja. El arroz era como crudo, así como pegostoso. A la lenteja le metían mucho monte, que fue por lo que la mayoría de la gente que duró ahí se enfermó de diarrea. Los niños se enfermaban. Muchos niños se enfermaban de diarrea, gente que sufría de vómitos. Yo, por ejemplo, yo venía con diarrea y yo no comía. Yo llegué repuestica de Colombia, porque cada vez que estoy allá yo me repongo. Y esos días que pasé en San Antonio, yo me puse más flaca de lo que estoy. Yo no comía. Cuando llegamos los guardias, porque ellos se creen no sé como Dios, nos amenazaron, nos dijeron, bueno, ustedes aquí no pueden ser rebeldes, ustedes de aquí para afuera no existen para nadie. Eso era como una amenaza, yo lo tomé así. No existen para nadie, nadie sabe que ustedes están acá. El que se rebote, lo mato. Eso para mí fue una amenaza. La alimentación fue lo peor que nosotros pudimos vivir en el refugio. Fue la alimentación y el maltrato de la gente de la cocina como la gente de los milicianos, los militares. Médicos Sin Frontera, que estuvo asistiendo a la gente en los PASI, sostuvo que se trata de estructuras improvisadas, generalmente escuelas o recintos deportivos, que han sido habilitadas a una gran velocidad para albergar a los venezolanos que retornan a su país en medio de una pandemia global. Inicialmente, muchos de estos centros no contaban con todo lo necesario para hospedar a personas, por lo que la MSF ha trabajado con las autoridades estatales y municipales con el fin de adaptar estos espacios para que quienes tengan que guardar cuarentena en ellos lo hagan con los servicios básicos, tomando en cuenta factores de higiene personal y acceso al agua potable. Entre quienes regresan hay personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y asma, y según explican por su estado migratorio y condición económica, no han contado con el tratamiento necesario para mantener su patología de base controlada, señaló MSF en un informe. Una vez concluido el periodo de cuarentena, se supone que las autoridades venezolanas proporcionan transporte terrestre o aéreo, según sea el caso, para que los retornados puedan volver a sus hogares. Sin embargo, en ocasiones, debido a problemas logísticos como falta de combustible y disponibilidad de medios de transporte, algunas personas deben esperar más tiempo, aún habiendo cumplido el tiempo reglamentario de cuarentena.
Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria. Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana, ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela, ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas. Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional para apoyar y defender la causa venezolana. López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la unidad política frente al gobierno de Maduro, ha defendido que la decisión de quien sea presidente en Estados Unidos es el pueblo estadounidense. Si bien ha aclarado que ante un cambio de gobierno no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela.